Quise rescatar esta cita de John Maxwell, ¿cierto? Que es muy, muy, muy famoso en el tema del liderazgo en todo el mundo, y nos dice que el auténtico líder es aquel que hace sentir líderes a quienes lo escuchan. Entonces, posiciónate en tu sala de clase cuando te enfrentas a tus estudiantes, posiciónate en tu equipo de trabajo, si es que diriges algún equipo de trabajo en tu escuela, y reflexiona si eres capaz de empoderar al otro, si eres capaz de hacer sentir líderes a quienes te escuchan. Y esto es súper, súper importante porque de alguna manera el proceso educativo siempre ha estado muy centrado en el líder, en el profesor o en el directivo de la escuela. Sin embargo, nos están diciendo que tenemos que cambiar de paradigma y transitar hacia un modelo centrado en el estudiante y centrado en el equipo. Entonces, fíjate que suena cliché, suena repetido, digamos, pero no es fácil transitar de un modelo donde el líder es el centro a uno donde el centro son las personas incluido el mismo líder, pero se descentra y eso es muy, muy, muy difícil de lograr. Entonces, cuando tenemos un aula, un equipo empoderado que es capaz de sacar lo mejor de sí, de hacer germinar esa semillita e influir positivamente en los demás para que germine esa semillita y desarrolle todo el potencial del cual está preparado, entonces pareciera ser que es entonces cuando estamos transformándonos en verdaderos líderes. Ahora, siempre nos dijeron y nos hicieron cuestionarnos si el líder se hace o nace, digamos, y aquí podríamos decir que ninguna de las dos. Un poquito para generar debate, porque el líder es. El liderazgo hoy está entendido principalmente como una capacidad, como una competencia, que es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes, pero que no están en el aire, sino que el líder, la persona, es capaz de poner en juego en un contexto real, en la práctica, en la experiencia. Entonces, el líder es en la experiencia, el líder es en la práctica cuando moviliza estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes. Así que vamos entonces a avanzar. Tenemos muchas cosas, entonces voy a ir avanzando lo más rápido que podamos, pero sin perder el foco y la profundidad del análisis. Como les dije, la estrategia 1, sin mucho misterio, es el autoconocimiento, el desarrollo de tu propio liderazgo. Siempre cuando nombremos las estrategias va a estar esta, esta espiral, ¿cierto? Porque los procesos de transformación, estos procesos de aprendizaje no son lineales. Y el autoconocimiento mucho menos. Cuando uno se embarca en el proceso de este viaje hacia nuestro interior, de conocernos a nosotros mismos y de descubrir todo este potencial, hay avances y también hay retrocesos. Y este retroceso no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como algo natural del proceso del autoconocimiento. Incluso estos retrocesos son necesarios, porque nos hacen darnos cuenta que el error y, en este caso, el retroceso es parte del aprendizaje y es bueno porque lo que hace es justamente acelerar la transformación. Nos enseñaron que equivocarse estaba malo, pero pareciera ser que si no nos equivocamos es porque no lo estamos intentando. O sea, si tú tratas de transformarte, si tú tratas de ir más allá de romper los moldes, te aseguro que al 100% te vas a equivocar. Porque si no lo intentas, no lo puedes aprender. Porque esto es en la práctica, esto es en la experiencia. Y si no te estás equivocando es porque no lo estás intentando. Entonces, es parte del proceso y es natural este ir y venir. No son procesos lineales. Y el autoconocimiento es muy difícil porque hay que ser muy valiente para emprender el autoconocimiento porque el autoconocimiento de alguna manera va a poner luz en tus sombras y te va a hacer cuestionar todo lo que has hecho y cómo lo has venido haciendo. Por lo tanto, lo más seguro es que descubras y tengas que explorar mares que por ahí no van a ser cómodos y que de alguna otra manera van a doler. Va a doler mucho y es el proceso que muchas veces a las personas los detiene. Pero lo importante aquí es que absolutamente nadie puede ser un líder para otros si no es capaz de hacerse responsable de su propia vida.
Y por eso el autoconocimiento y la autoindagación es tan importante. Es decir, debemos partir por el autoliderazgo, por liderar nuestras vidas y hacernos responsables. Este proceso permite bastante beneficios, digamos, genera bastantes beneficios, entre ellos conectar con tu propósito, que le da un sentido al cambio. Está muy de moda esto de poder potenciar tu hábito, y muchas veces es muy difícil cambiar los hábitos, cambiar la forma en que hacen las cosas, porque no tenemos un sentido claro, no tenemos un objetivo claro. Entonces, el cambio, la transformación, los nuevos hábitos siempre tienen que estar al servicio de un objetivo, porque si no, nos vamos a desmoronar cuando no lo logremos. En cambio, si el objetivo está claro y permanece ahí y caminamos siempre con este objetivo en mente, los errores y las caídas de los que les estoy hablando van a ser parte de ese proceso y no te van a detener. ¿Te das cuenta? O sea, el cambio y la transformación siempre al servicio de un objetivo, de un propósito, de un sentido. Y los educadores tenemos, en cierta medida, medio partido ganado, digo yo, porque el propósito siempre no es un interés personal, que no es malo tener un interés personal y tus metas, pero siempre un propósito está en función de los demás y de colaborar y de servir. Por lo tanto, nuestra profesión es ideal, ¿cierto?, para poder engancharla con un propósito de vida. Vamos a ir a las competencias socioemocionales ahora, porque tenemos que fortalecer nuestras competencias socioemocionales para transformarnos en verdaderos líderes. Identificar y comprender cómo actuamos en determinadas situaciones. Muchas veces vamos con piloto automático, reaccionamos automáticamente, sobre todo cuando nos molestamos, cuando nos interpelan, cuando desafían nuestras propuestas, y reaccionamos en casa, en la sala de clases, en nuestro equipo, reaccionamos de forma automática y muchas veces sin mayor control ni regulación. Por lo tanto, identificar y comprender cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones es muy importante y vamos a ir a eso ahora. Y sobre todo, también quería comentarles esto de, siempre nos han enseñado que tenemos que conocer nuestras fortalezas y debilidades y de alguna manera equipararlas. Aquí me gustaría, y por eso está todo con mayúscula, de conocer y potenciar tus fortalezas, porque si tú potencias tus fortalezas y las trabajas a fondo, vas a destacar. Si te concentras en tus debilidades, que hay que mirarlas y hay que trabajarlas, y te concentras en ellas, te diría, vas a lograr un equilibrio, pero quizás no vas a poder destacar. ¿Cuándo vas a destacar? Cuando tú te concentres y fortalezcas tus fortalezas. Y es allí donde vas a poder destacar y, en el fondo, influir positivamente en ti y en los demás. Vamos a avanzar con este punto. Fortalece tus competencias socioemocionales. ¿Qué es el aprendizaje socioemocional? Lo dijeron ustedes cuando comentamos que es para ustedes ser un líder, una líder. Es básicamente ser capaces de conectar con lo que te pasa, conectar con tus emociones, poder regularlas y conectar con los demás y con lo que les pasa a los demás. Y desde allí poder plantearte metas saludables, objetivos que sean positivos para ti y para tu comunidad. Son todas estas habilidades de autorregulación, de conciencia de ti mismo, de los demás, y las clásicas habilidades relacionales y la toma de decisiones responsables. Entonces aquí es central, y vamos a ir un poquito a tu capacidad de autorregulación y de tener conciencia de lo que te pasa cuando educas, ¿ya? Y aquí está muy evidentemente relacionado con las emociones. De hecho, el nombre lo dice, aprendizaje socioemocional. Y las emociones están bastante también en boga hoy día porque justamente se les ha dado el lugar que merecen. Es imprescindible como líder educativo poder tener conciencia de tus emociones, identificarlas y poder gestionarlas y regularlas adecuadamente. Las emociones simplemente surgen y esta capacidad de poder gestionarlas es la capacidad que tú puedes educar. Y todo, evidentemente, como cualquier otra capacidad, competencia, el liderazgo se puede entrenar. Entonces, todos podemos llegar a ser grandes líderes en nuestras comunidades. Vamos a ir un poquito al tema de las emociones. Marian Rojas
hay unos documentos sobre esta autora en la carpeta que les vamos a compartir. Nos dice que son estados afectivos de más o menos intensidad y justamente la respuesta que ofrece tu cuerpo a las circunstancias de la vida. Son una guía para tomar decisiones, por lo tanto, cuando tú aprendes a identificar y a gestionar tus emociones, de alguna manera tienes el control y no las emociones te dominan a ti, sino que eres capaz de gestionarte adecuadamente frente a situaciones que muchas veces son muy estresantes. Entonces vamos a ir a eso. Fíjense que los autores, Rafael Vizquerra, uno de ellos, ¿cierto? Y Marian Rojas, nos dicen que las emociones no son buenas o malas. Tendemos a juzgar y a decir que, a reprimir ciertas emociones porque nos educaron y aprendimos que las emociones eran buenas o malas, ¿sí? Y que había ciertas emociones que había que reprimir y otras que había que manifestar. Pero aquí nos dan vuelta a esa idea y nos dicen que las emociones son funcionales, tienen un fin, una finalidad vital que es permitir tu adaptación al entorno. Sin embargo, son positivas o negativas, de acuerdo a la valoración que tu sistema nervioso central hace del estímulo que la provoca. Si hay un estímulo que tú lees que te va a afectar, surgen las emociones negativas. Las clásicas son el miedo, la tristeza y la ira. Si tú valoras que el estímulo te va a beneficiar, surge la alegría, que es la emoción básica positiva. Entonces, de acuerdo a la valoración y cómo tú interpretas el estímulo que provoca la emoción como positivo o negativo para tu bienestar, surge la emoción positiva o negativa de acuerdo a esa valoración. Entonces, yo lo que las quiero invitar y los quiero invitar es a ir a una de estas emociones negativas, porque generalmente cuando reaccionamos automáticamente en nuestra sala de clase o en nuestro equipo, y muchas veces se nos escapa de las manos, ¿cierto? Esta gestión, es cuando surgen las emociones negativas. Y vamos a ir a una de ellas que es el miedo. Vamos a profundizar ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo reacciona un líder cuando tiene miedo? ¿Cierto? Pero antes de eso, yo quiero preguntarte, y anótalo en el chat, y Victoria, a ver si me puedes ayudar de nuevo en esta pasada. Mira, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué te da miedo de ser educador? ¿Qué te da miedo de ser educadora? ¿Qué situaciones, qué estímulos te generan miedo mientras educas, mientras lideras tu equipo de trabajo? A ver, ¿qué sale aquí? ¿Qué te da miedo de ser educador? ¿Qué te da miedo de ser educadora? Perfecto, vamos a ir leyendo algunas de las respuestas. Por ejemplo, Leoni nos dice, un líder es tener capacidad de dirigir un grupo determinado teniendo en cuenta el enfoque estratégico para fomentar el crecimiento personal del individuo. Además, es aquel que puede formar nuevos líderes. También nos están respondiendo la pregunta de qué es lo que le da miedo de ser educador. Por ejemplo, Magdalena Morillo nos dice no dar lo mejor de mí. González Alexa dice no ser clara cuando hablo. Clarisa Suárez nos dice no ser autosuficiente para mis alumnos. González Alexa nos dice también que no me respeten. Silvia nos dice hay muchas fluctuaciones en la energía. Viviana Blagine nos dice el líder no es egoísta. Licinet Flores nos dice no dar lo mejor de mí. Helencita nos dice el miedo que me da de ser educador es que los niños no aprendan y no me entiendan. Yuri nos dice me da miedo equivocarme. Tania, le mandamos un gran saludo a nuestra profe Tania, que es nuestra coach educativa, que no entienden los estudiantes, nos dice Juana Bando, nos dice no poder lograr mis objetivos, y así hay muchísimas respuestas, querido Andrés, que que todos van en torno, parece que a lo mismo de no ser claros, que los estudiantes no puedan aprender. Exacto, exacto, así es. Generalmente cuando hacemos esta pregunta, nos comentan que
el gran miedo del educador es que sus estudiantes no aprendan. Y yo quiero hacer la siguiente salvedad, que la hace Vizquerra, digamos, no la hago yo. Hay muchas definiciones del miedo y en general se dice que el miedo surge frente a un peligro, ¿vale? Entonces, claro, aquí se prenden las alarmas porque estudiantes que no aprenden, peligro. Definitivamente, si no aprenden en tu sala de clases, si tu equipo no se desarrolla, estás fracasando como educador. Porque el propósito de ser educador, o uno de los grandes propósitos de ser educador, es acompañar a otro a que desarrolle su potencial, que desarrolle su aprendizaje. Si las personas no desarrollan su aprendizaje, estás fracasando. Por lo tanto, surge el miedo y surge la rabia. Hay un peligro que se activa porque no estamos siendo líderes, no estamos influyendo positivamente en los demás, ¿te fijas? Ahora, ¿cuál es la salvedad? Y yo quiero preguntarte y que tú te cuestiones si es que realmente lo que estás sintiendo es miedo o ansiedad, según esta visión. El miedo surge frente a un peligro real que pone en riesgo tu vida. En el fondo, el miedo surge ante la posibilidad de morir. Y la ansiedad surge frente a un peligro imaginario. Es decir, no te vas a morir y lo que es más crítico surge frente a situaciones que son imaginarias, es decir, que pueden pasar, pero que no están pasando. ¿Te das cuenta? Entonces yo siempre hago la misma salvedad porque siempre surgen ejemplos como este. Un colega, un compañero de trabajo dijo ahí en el chat, cuando me faltan el respeto. Es distinto que alguien te esté faltando el respeto en este minuto y surge el miedo a que tú tengas miedo de que posiblemente no te respeten. Es decir, no está pasando, pero puede pasar. Es probable, pero no está pasando en este minuto. Cuando tu miedo surge frente a riesgos imaginarios, es decir, que pueden pasar, pero no están pasando, entonces es ansiedad. Esto lo define Vizquerra, digamos. Entonces, cuestionate si lo que tú nombrabas como miedo es miedo o ansiedad. Lo importante entonces es qué hacemos con el miedo. Porque nos decían que todas las emociones tienen una función vital. En este caso, entonces, ¿cuál será la función de la ansiedad, digamos? Porque surge, no lo podemos evitar, no podemos decir simplemente no vamos a tener más miedo, no vamos a sentir más ansiedad, porque están ahí por algo y surgen porque nos ayudan a adaptarnos a las circunstancias. Entonces, es súper importante esto porque fíjate que Marian Rojas dice que el 90% de tus preocupaciones nunca van a suceder. De este tipo me voy a quedar sin trabajo, voy a tener un accidente, ¿no? Tu hijo, tu hija sale de casa y bueno, no va a volver, le va a pasar algo, me pueden robar, ya lo dije, me voy a quedar sin trabajo. ¿Sabes? El 90% de tus preocupaciones nunca llegan a ocurrir. Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia de cuáles son los estímulos que tú mismo te estás entregando a través de tus pensamientos, ¿cierto? Que de alguna manera están apalancados por tus creencias. Entonces, fíjate que la función de la ansiedad es justamente prevenirte frente a los peligros futuros, posibles peligros futuros, porque decimos son riesgos imaginarios, posibles, pero poco probables, ya vimos, muy, muy poco probables, pero son posibles. Por lo tanto, la función de la ansiedad es prevenirte frente a esos riesgos y ante esos peligros. Y por lo tanto, la actitud adaptativa del líder es centrarse en la solución o en la búsqueda de cómo hacer frente a ese riesgo posible y futuro. La actitud desadaptativa, digamos, sería quedarte centrado en el problema o en el posible problema y no salir de ahí, lo cual puede derivar en un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Que ahí sí, entonces necesitaríamos apoyo especialista. Entonces, fíjate cómo la ansiedad tiene esta función de anticiparte y de ayudarte a
ponerte en las soluciones y avanzar. Entonces, el estrés o la ansiedad positiva, por decirlo de alguna manera, es este estrés que se siente, esta ansiedad o grande, muchas veces es como una sensación que surge frente a lo que viene, digamos, pero que lo voy a decir así, es como rico, es como, mira, yo me digo ahora que están las eliminatorias del Mundial aquí en Sudamérica, es como yo me imagino el jugador antes de salir a la cancha, que siente ese nervio clásico, es como yo estaba hace una hora atrás con un nervio clásico antes del webinar, pero ¿sabes? Es rico sentirlo, viene algo entretenido y me pongo en acción, me moviliza. ¿Te das cuenta? Ese es el estrés positivo. Sin embargo, cuando esto se extiende en el tiempo y nos mantenemos en un estado de alerta, porque esto te mantiene en alerta, sostenido en el tiempo, entonces es cuando te enfermas. ¿Sí? Es cuando no eres capaz de salir de ese estrés y te enfocas en el problema. El estrés y la ansiedad están muy asociados a la vida actual, que nos llenamos de responsabilidades, no sabemos decir que no, y nos llenamos y sentimos que no vamos a ser capaces con los desafíos que tenemos, con los recursos que tenemos. Entonces, es muy, muy importante poder gestionarlos adecuadamente y el líder aprende a gestionar adecuadamente su ansiedad y su estrés y lo usa a su favor. Este punto es central, digamos, por la forma en que se ha ido gestionando el mundo actual, lleno de información, con muchas actividades y sin duda los educadores, por lo menos acá en Chile, hay mucho estrés, mucho agobio en las comunidades. En una sala estresada, un equipo estresado, digamos, patológicamente no es funcional. El estrés sostenido bloquea la creatividad, bloquea tu capacidad de innovación, bloquea tu capacidad de aprendizaje, inhibe funciones eh, básicas para poder aprender, como la memoria, las habilidades organizativas, todas tus capacidades cognitivas superiores se inhiben en estados de alerta sostenido. Y aquí yo les invito a profundizar en el contenido que nos entrega Marian Rojas, porque la tesis de Marian Rojas es comprender es aliviar. Cuando tú comprendes lo que está pasando en tu interior, te alivias porque sabes lo que te está pasando y aprendes a gestionarlo. Es muy, muy interesante este tema. Yo creo que es la base de no solo del desarrollo de tu liderazgo, sino de todas las relaciones contigo y con los demás y con el mundo para poder construir relaciones positivas. Así que lo dejamos hasta aquí este punto porque podríamos abocarnos todo el webinar a esto. Así que vamos a avanzar. Es un temazo. Si quieres profundizar un poco en esto, te invito a mirar webinars anteriores porque hemos profundizado mucho en esto y evidentemente en el material que te vamos a compartir. ¿Ya? Estrategia 2. Ya lo adelantábamos. Vamos a dejar en el misterio la 3, pero está muy relacionada con esta. Y esta es tu capacidad de trabajar en equipo, lo dijeron. Lo dijeron en los comentarios. Es decir, un líder hoy no se concibe si no sabe trabajar en equipo. Y el problema es que en nuestras escuelas, por lo menos me voy a abocar acá en Chile, que la crisis se arrastra durante décadas, digamos, y hay muchos educadores, muchas escuelas que están innovando, que son pioneras, líderes, sin duda alguna, pero hay una generalidad en que cada asignatura trabaja por separado. Y también las escuelas se gestionan como por departamentos, unidades, muchas veces desarticuladas. Incluso se hacen muchas cosas, generalmente todas tienden a un mismo foco, que es el desarrollo integral de los estudiantes, pero de manera desarticulada. No nos enseñaron a trabajar en equipo. Entonces, es muy, muy importante que desarrolles tu capacidad de trabajar en equipo. Y para eso hay estrategias y metodologías validadas y no complicadas. Muchas veces creemos que el trabajo colaborativo nos va a reportar más agobio, más estrés, y es todo lo contrario. El trabajo colaborativo aumenta el bienestar. Y vamos a ver por qué. Disminuye el estrés y por sobre todo aumenta la calidad de tu trabajo. Por lo tanto, aumenta tu autoeficacia, es decir, te sientes más capaz, te sientes más eficiente y por lo tanto te empoderas y te sientes mejor.
Entonces, es muy, muy importante. Evidentemente, toda innovación va a reportar un esfuerzo inicial grande, digamos, porque hay que salir de la zona de confort con todo lo que eso duele, con todo lo que eso molesta, porque a tu cerebro no le gusta salir de la zona de confort. Siempre vas a tener excusas y aprensiones para no hacerlo, pero esas vienen de acá, ¿sí? La capacidad de salir viene de la semillita, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, ese esfuerzo inicial está, porque tienes que educarte, tienes que estudiar y tienes que hacerlo de otra manera, que es lo más difícil. Por lo tanto, es así, pero al otro lado de la ola, digamos, porque el romper con la ola es difícil, pero al otro lado el mar está tranquilito, el mar está apto para nadar y para poder llegar muchísimo más lejos. Entonces vale la pena ese esfuerzo inicial. Y luego te aseguro que tu trabajo va a ser más eficiente y te va a reportar mayores beneficios. Miren, el trabajo colaborativo en el equipo, de alguna manera, aquí hay 4 estrategias. Vamos a profundizar en una rápidamente, que es el estudio de clase, que me encanta porque la he visto aplicar con éxito. Básicamente es central en las políticas de desarrollo profesional hoy que los profesionales sepan trabajar en equipo. Y es básicamente cuando las personas se juntan, analizan sus prácticas, estas metodologías al menos, y avanzan, reflexionan, investigan sobre su propio desempeño y toman decisiones al respecto para cambiar cómo venían haciendo las cosas, para transformarse e innovar. Entonces, toda transformación está basada en evidencia, no en lo que creemos que pueda ser mejor. Entonces, por eso se transforma en algo tan interesante. Vamos a ir al estudio de clase. Este es muy simple, pero te reporta unos beneficios increíbles. Fíjate que vamos a ir al estudio de clase. Me adelanté un poquito. Es lo que te decía, digamos, esto aumenta tu autoestima y tu autoeficacia, porque en el fondo lo que sucede acá es que cuando trabajamos en equipo, además de que compartimos experiencia y nos retroalimentamos, nos validamos con los demás. Y al además tomar las decisiones con evidencia, digamos, somos capaces de sentir que de alguna manera somos parte de un colectivo que está avanzando. Y eso es lo que nos reporta esta capacidad de autoeficacia, que es básicamente tu capacidad de tener un juicio razonado de lo que eres capaz de hacer. Es decir, aquí está muy relacionado con el autoconocimiento, porque sabes cuáles son tus fortalezas y sabes de lo que eres capaz. Y ese sentido de autoeficacia aumenta. Vamos ahora hacia el estudio de clase. Es muy simple, fíjense, un grupo de profesores, en este caso, siempre avalados por su centro, es decir, esto debe tener un apoyo institucional. Tú puedes trabajar colaborativamente aunque nadie te apoya. De hecho, yo partí trabajando colaborativamente cuando no tenía un apoyo institucional. De hecho, no era tema. Y se puede. ¿Va a ser más micro quizás el impacto? Sí. ¿Es más difícil sostenerlo? Sí, pero se puede. Si queremos que esto sea viable y sostenible, debe haber apoyo institucional. Esto debe ser política de la escuela. Y es súper simple, fíjate, las personas se juntan y planifican una clase juntos. Y uno de los miembros del equipo ejecuta esa clase. Esa clase puede ser grabada, eso se mezcla con otra metodología que se llama el club de video, o simplemente puedes abrir tu sala de clase y te pueden ir a visitar tus colegas, tus compañeros de trabajo, o simplemente no, sin participación de otros durante la ejecución de la clase, y luego se juntan y la analizan. Lo ideal es que sí exista observación, ¿sí? Pero evidentemente ahí podemos ir tomando ciertas decisiones. Entonces, planificamos en conjunto, se ejecuta la clase y luego la observamos y la analizamos por parte del grupo y nuevamente reflexionamos sobre lo que resultó, sobre lo que no resultó, lo que es adecuado para ese grupo, lo que no, y tomamos decisiones de cómo seguir mejorando y cuáles de estas estrategias o de estas innovaciones pueden sostenerse en el tiempo. Es muy simple, es como es una de las metodologías muy vinculadas y todas estas a la clásica que tiene décadas, la investigación-acción en educación. Aquí están las etapas, como yo les decía, siempre tenemos que definir un objetivo,
tenemos que tener el foco claro. En todos estos procesos de liderazgo, los objetivos y las metas son centrales, porque es lo que te va a dar sentido y es lo que, repito, te va a sostener en los momentos difíciles. Si no tenemos un objetivo claro, a la primera falla, al primer fracaso, vamos a desistir, porque lo estamos haciendo por el hábito, no por el objetivo. Se diseña la clase, se planifica, se evalúa y se observa, y nuevamente, ¿cierto?, se analiza el resultado y se revisa la innovación y se toman decisiones. Y eso podemos repetir este ciclo innumerables veces. ¿Qué beneficios tenemos? Se alinean los criterios en el equipo, se mantiene un foco permanente en el aprendizaje de los estudiantes, este mandato actual de que debemos descentrar el proceso, de una educación centrada en los educadores a una centrada en los estudiantes. Se instala el hábito de aprender, y aquí reforzamos nuevamente esta idea, el líder como aprendiz permanente. El líder se entrega al proceso de aprendizaje y aprende en cada instancia, y esto es central, porque hoy día nos hablan de que debemos formarnos continuamente. Por lo tanto, debemos transformar este mandato de la formación continua en una actitud de vida. Y en cada clase, en cada encuentro, en cada reunión, tú puedes aprender. Y de hecho estás aprendiendo. Por eso es tan importante reforzarlo. Y evidentemente está, como les decía, ayuda a retroalimentarse y a sintonizarse entre los profesores. Y desarrollan esta visión compartida y potencian entonces esta capacidad de influir positivamente en el otro y de empoderar a sus propios estudiantes, ¿no? Perfecto. Vamos entonces a mirar el tiempo. Vamos a hacer los últimos 5 o 10 minutitos. No quiero alargarme mucho más porque seguramente tienen muchas preguntas. Lo que sí les quiero invitar, y como siempre me tomo 2 minutos, es a que puedan seguirme en Instagram, ¿ya? Esta vez les tengo una invitación mucho más podríamos decir, un poco motivadora para ustedes. Ojalá que así sea. Síganme en Instagram, serprofe.agj, y todos los que me sigan y las que me sigan hoy, desde esta cuenta pueden acceder a la cuenta de Ser Profe de la Fundación y podemos entregarle, y así va a ser, les vamos a mandar un mensaje de agradecimiento y les vamos a ofrecer una promoción para nuestros cursos que se abren en noviembre, la segunda versión del curso Autoconocimiento y Recursos para el Bienestar de los y las Educadoras. Ya no voy a adelantarme mucho más, lo importante es que quedamos conectados por Instagram, y si ya me sigues, déjame un mensaje que también quieres ver de qué se trata esta promoción, y vamos a poder, ¿cierto?, colaborar y conocernos mucho más a fondo en un curso acabado sobre estos temas, ya muy práctico y evidentemente que integra todas estas estrategias que estamos revisando hoy. Así que démonos valor, ¿cierto? Mi principal foco desde que yo hago educación, desde que ejerzo, digamos, siempre me cuestioné hace 20 años que lo que pasaba en la escuela no me gustó. Me costó mucho, además, aprender a sintonizar y a poder levantar una propuesta distinta. Y desde ahí comencé una búsqueda, y creo que mi principal valor es aportar y llevar todos estos aprendizajes y poder compartirlos. O sea, mi foco siempre es servir y colaborar. Y principalmente he visto mucho agobio, mucho estrés, y cómo nosotros los educadores somos tan vulnerables frente a esta situación que nuestra salud se deteriora, enfermamos. Y eso no me gusta. Y yo quiero ayudar a mis colegas, a mis compañeros a prevenir el deterioro de su salud. ¿Y cómo lo hacemos? Como les estoy comentando, con autoconocimiento, trabajo colaborativo y lo que viene ahora, que es el aprendizaje activo en el aula, que también tiene décadas, pero que no abunda en nuestras salas de clase. Entonces vamos a ir un poquito a eso. Entonces ahí está. Serprofe.agj, nos comunicamos por mensaje y podemos seguir colaborando.
Y les doy muchas gracias a todos y a todas. Siempre me siento muy cómodo aquí con ustedes. Y además que América Latina a mí me encanta, hermoso. He tenido la posibilidad de recorrer por lo menos Sudamérica y nuestros países son maravillosos. Y nuestra profesión es muy noble. Nosotros tenemos que estar orgullosos de ser educadores y educadoras. Y tenemos que transformarnos en los líderes que queremos ser. Todos podemos ser grandes líderes. Y ya, pues entonces vamos con lo último. Vamos con lo último. Tenemos 5 minutitos más. Victoria, ¿sí? ¿Sí? Súper, súper, porque no quiero dejar pasar este punto central. De hecho, es lo primero que yo encontré. Yo cuando les dije entré, de hecho, no hace 20, un poquito menos, casi 18 años, en mi primer trabajo. Uy, sufrí mucho. Quería desertar porque nada me resultaba. Claro, porque yo fui a hacer lo que hacían conmigo, digamos. O sea, sentarme en un asiento, escuchar al profesor, a la profesora, y repetir todo lo que ella decía en un examen para aprobar. Entonces, yo intenté hacer eso, digamos, porque era lo que conocía y así me educaron también en la universidad. Entonces, yo llegué con mi propuesta y les hablaba y les hablaba y les hablaba a los estudiantes y ellos, por supuesto, pasaban 5 minutos y ya dejaban de escucharme. Se escapaban de la sala, me sobraba media hora, yo no sabía qué hacer. Y dije, bueno, no puede ser tan así, algo debe haber, digamos, para poder enfrentar esta situación. Y encontré el aprendizaje activo. Fíjate, hace 20 años y esto es más antiguo. Y desde allí comencé a explorarlo. Y la primera metodología que conocí y apliqué fue el aprendizaje-servicio. Les dejé una carpeta sobre aprendizaje-servicio, pero no vamos a profundizar en el aprendizaje-servicio, ya vamos a profundizar en una metodología que es hermana, si es que no es el paraguas del aprendizaje-servicio, que es el aprendizaje basado en proyectos. Fue lo primero que encontré, me atreví, lo apliqué y me cambió la vida. Me cambió la vida porque, mire, el final del camino es que aumenta tu bienestar. Aumenta el bienestar en tu sala de clases. Se abren espacios para la interacción entre los estudiantes y de los estudiantes contigo. Se abre otro tipo de relación, otro tipo de comunicación. Y definitivamente ya no tienes que estar en la sala que cállate, siéntate, porque en una sala activa los estudiantes deben moverse y deben conversar entre ellos y contigo. Por lo tanto, ya dejas de se te acaba el problema más grande, que es que se callen y que se queden quietos, digamos, porque la pedagogía tradicional espera eso. Entonces, ya se te acaba la mitad del problema, porque mientras más griten y mientras más se muevan, mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, ya todo lo que es convivencia escolar y regular las relaciones se facilita. Y eso genera un espacio, un aire para que tú te puedas desenvolver como eres, auténticamente. Y eso entonces genera una motivación tan grande que se transmite muy fácil al estudiante y el estudiante también se motiva. No es automático. Tampoco te va a resultar con todos, digamos. Pero te digo que si en una sala tradicional participa el 20%, aquí participa el 80%. Es mágico. Entonces, si no lo conoces o si no lo has explorado, yo te invito a explorar y luego toma tus decisiones. No es fácil porque implica hacerlo de otra manera, sí, pero los resultados son increíbles. Increíbles. Y son muy rápidos cuando te atreves, digamos. Al principio cuesta, pero ya luego es exponencial, porque tu cerebro y el cerebro de tus estudiantes aprenden a aprender. Y luego se les hace mucho más fácil y se potencia la identidad de aprendiz tuya y de tus estudiantes. Entonces, la tesis de esto es: cambia el enfoque de enseñar por ayudar a aprender. ¿Sí? Profesor de física, estadounidense, ¿cierto? Pionero desde los años 80 con el aprendizaje activo. El aprendizaje activo es esta estrategia donde ya no eres el centro, ¿sí? Eres un mediador y los estudiantes son el centro y se involucran de 3 formas: haciendo cosas, pensando en lo que están haciendo, es decir, se promueve la metacognición, y trabajar colaborativamente. Y esto es súper importante porque entonces decíamos, el líder aprende a trabajar en equipo y les enseña a trabajar en equipo a sus estudiantes. Nadie puede dar lo que no tiene, por lo tanto es muy difícil que tú le ayudes a otro a aprender a trabajar en equipo si tú no sabes trabajar en equipo.
Por lo tanto, por eso es el orden de primero conocerte, luego trabajar en equipo y luego ayudar a otros a conocerse y a trabajar en equipo. Esa es una escalera que no te puedes saltar los pasos, digamos. Entonces, no voy a profundizar acá porque nos alargamos mucho, pero el aprendizaje activo no solo está demostrado que aumenta el aprendizaje conceptual, digamos, el aprendizaje disciplinar académico, sino también potencia y desarrolla todas las habilidades socioemocionales y las competencias socioemocionales tuyas y de tus estudiantes. ¿Sí? Les va a quedar este material, lo voy a sumar porque todavía no está en la carpeta, pero lo voy a sumar, así que van a tener aquí toda esta relación que está en esta ruedita del aprendizaje socioemocional. Miren, el aprendizaje basado en proyectos, de hecho el aprendizaje basado en problemas es también una derivada del aprendizaje basado en proyectos, es básicamente una metodología activa donde los estudiantes enfrentan un desafío, un problema, y tratan de resolverlo al tiempo que fabrican un producto asociado al proceso de aprendizaje. Entonces, la foto que está acá es una foto real de una colega que les dijo a sus estudiantes que el desafío era promover los derechos humanos en su comunidad. Y el producto era terminar con estos afiches que les quedaron maravillosos a las estudiantes y lo más bonito, que el desafío implicaba que el afiche debía ser con material reciclado. ¿Ya? Entonces, el ABP tiene un ciclo. Este primer ciclo, ¿cierto? Los puntos 1, 2, 3, básicamente se da a conocer el desafío y las personas, los grupos se organizan y se dan roles y definen el producto que van a realizar. En este caso, el desafío era promover los derechos humanos y manufacturar un afiche para poder promocionarlo. Generalmente esto después se presenta a la comunidad o el curso más grande se lo presenta a los cursos más chiquititos, que eso le encanta a los chiquititos que vayan los compañeros más grandes a presentarles su trabajo. Y entonces se da inicio al proceso con esta primera fase del desafío, de la planificación. Luego hay una fase de investigación que es central. En este caso, las estudiantes lo que hicieron fue investigar sobre los derechos humanos, qué son, y a partir de del análisis de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución en Chile, descubrieron cuáles son los derechos que están consagrados en la Constitución. Y luego viene una fase de análisis, sistematización y toma de decisiones. Entonces aquí lo que tenían que hacer los estudiantes es elegir un derecho humano e investigar más sobre situaciones donde se promovieran ese derecho en particular que eligieron, porque para ellas era muy significativo, o situaciones donde este derecho fuera vulnerado. Entonces investigaron la generalidad y eligieron uno, tomaron decisiones, que esto empodera mucho a los estudiantes, eligen el que les hace más sentido e investigan más a fondo sobre ese derecho. Y ya que sistematizaron y desarrollaron toda esta fase investigativa, entonces que se ponen a elaborar su producto final, que en este caso era el afiche, aquí en esta fase 7 del taller y la producción. Y finalmente entonces el proyecto termina presentándose a la comunidad y lo podemos evaluar y autoevaluar. Un punto. Hace poquito tuve la oportunidad de hacer un diplomado en metodologías activas con inteligencia artificial, que está, pero, ¿cierto?, totalmente sobre la mesa. Yo creo que hoy no hay líder educativo que no desarrolle sus competencias digitales, ¿sí? Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Por lo tanto, la inteligencia artificial es muy útil para poder seguir, monitorear y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? No vamos a profundizar mucho más porque se nos acaba el tiempo, pero no podemos mirar para otro lado. Tenemos que tomarlo y tenemos que usarlo a nuestro favor. Y la inteligencia artificial, les dejé una carpeta, una subcarpeta de IA, inteligencia artificial, donde ya se está promoviendo el debate de cómo lo podemos integrar en principalmente los procesos de evaluación y de seguimiento, en este caso de los proyectos. La inteligencia artificial es imposible que te reemplace si tú mantienes conexiones positivas, si tú eres capaz de estar presente en el proceso y eres capaz de alguna manera retroalimentar el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial se transforma de alguna manera en
en un tutor del aprendizaje tuyo y de los estudiantes. Por lo tanto, es muy, muy, muy útil y no nos puede reemplazar si nosotros estamos presentes en nuestras salas de clase y en nuestro equipo. Así que les dejé mucha información sobre eso también, que yo creo que hoy día se abre este tema. Voy a prepararme muchísimo más para poder, si es que me invitan y así espero que sea, a dar un webinar sobre eso en particular. ¿Ya? Pero todavía no estoy preparado porque también estoy iniciando el camino en eso. Esto es eterno. Esta actitud de aprendiz no se acaba. ¿Ya? Así que yo los invito a mirar, no se crean nada de lo que les dije, exploren por ustedes mismos, tomen sus propias decisiones, no tiene por qué servirte todo, pero ojalá algo de este mapa lo puedas tomar, pueda ser de valor para ti y puedas entonces avanzar y sentirte pleno, disfrutar de lo que haces, que es maravilloso, que es educar a otros y acompañarlos en su propio desarrollo. Lo importante es recuperar la alegría, estar fuertes, sanos, no podemos enfermar, porque si no, no podemos hacer nuestro trabajo, no podemos colaborar. Por lo tanto, el autoconocimiento, el trabajo colaborativo y el aprendizaje activo son centrales, yo creo, hoy para cualquier educador, cualquier educadora. Así que te invito a explorarlo y te dejo, bueno, un abrazote. Muchas, muchas gracias.